A nosotros, a los jóvenes, nos gusta continuar con las tradiciones, básicamente porque es continuar con lo que nos ha heredado pues desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. No soy el único que participa y no solo con estos trajes. Todos los jóvenes tratamos de participar en esto. La gente empieza a participar desde su niñez hasta que ya son ancianos, siguen participando. Todo el mundo, toda la gente de Milpalta participa, tanto en estas fiestas como en otras que hay a lo largo del año. Los pueblos originarios de los territorios que ocupan tienen derechos históricos que perdieron al sufrir la invasión, la conquista y el despojo, y lo que reclaman en la actualidad es la restitución de esos derechos. La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque solo así sus integrantes podrán ejercer sus derechos individuales en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. ¿Y cuáles son esos derechos colectivos de los pueblos indígenas? Son, por ejemplo, el derecho a poseer la tierra que ocupan y a disfrutar y conservar sus recursos naturales. El derecho de conservar y practicar la lengua que hablan, a desarrollar sus propios sistemas educativos, el derecho a que se reconozcan y respeten sus autoridades tradicionales y su forma de organización comunal, a conservar la cultura que heredaron y a determinar por sí mismos cómo gobernarse y cómo desarrollarse. Hasta el momento, el documento internacional más avanzado en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 1989. Ha sido firmado por muchos países y también por México. Esto significa que el gobierno está obligado a cumplirlo. En 1991 se reformó el artículo 4 de la Constitución mexicana para reconocer la existencia de los pueblos indios y establecer sus derechos. El artículo 4 es el que habla sobre la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, sobre los derechos de las personas a la salud y a la vivienda, y los derechos y deberes de la familia. En la reforma que se realizó, se agrega una declaración de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada en los pueblos indígenas, y que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la justicia, y que en los juicios y procedimientos agrarios en que participen se tomará en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas. En la actualidad, se está elaborando una ley más extensa sobre esta misma reforma, llamada Ley Reglamentaria, y en ella se definirá con claridad y específicamente cada uno de los aspectos que se mencionan. Identidad es el modo de ser de cada quien, de un pueblo, lo que lo distingue. Esa es la identidad. Y ha sido tan cruenta la explotación, ha sido tan cruenta la represión desde la llegada de los españoles hasta hoy, que al indio se le empujó a mimetizarse. Al indio se le enseñó a que fuera igual, se quita el calzón, se quita el cotón. Entonces, por ponerse pantalón y camisa, el indio no deja de ser indio. Y la identidad significa ser uno mismo y no ser otro. Y nosotros, aunque nos vistamos diferente, de todos modos somos. Aunque aprendamos el español, somos. Eso se llama identidad, tener conciencia de lo que es uno. En el aspecto cultural, el Consejo de Pueblos Nahuas logró, junto con un cineasta, la realización de una película
y esta película contenía los distintos aspectos culturales, históricos de la región del Alto Balsas. Y aquí esto sirvió para concientizar a la gente, para poder decir que nuestra lengua es muy valiosa como cualquier otro idioma, tanto la lengua como la cultura. También se hizo hincapié en los restos arqueológicos, que en este caso anteriormente se había tomado como, digamos, como objetos como mercancía. Se saqueaban los lugares, los sitios arqueológicos, y después la gente empezó a tomar conciencia de que, bueno, eso era muy valioso para nuestra identidad como grupo indígena. Y también se pasaban algunos videos en la región sobre grupos indígenas de otras partes para poder pues decir que no somos los únicos y que no éramos los únicos como grupos nahuas, sino que había otros grupos indígenas más. Les decíamos que había pues 56 grupos indígenas en México. Durante la conquista española, la persecución cultural se realizó principalmente a través de la Iglesia Católica, al prohibir y satanizar las prácticas religiosas indígenas y destruir sus lugares sagrados. Desde la época colonial se mantienen muchas de las formas de discriminación y persecución cultural, como por ejemplo el prohibir o desaconsejar el uso de nombres y vestimentas tradicionales, el robo de objetos de tumbas o sitios sagrados que todavía tienen importancia cultural para los pueblos indígenas, la apropiación de las expresiones artísticas de los pueblos, como artesanías, danzas, ceremonias, música, para fines turísticos sin tomar en cuenta el entorno social. Estos ritos tienen que ver con la fertilidad, con los ritos de petición de lluvia, con la cohesión del grupo, con la cohesión étnica y bueno, tanto este aspecto de rito agrícola como otros son muy importantes para poder actuar frente a problemas de afectación de una manera grupal, de una manera cohesionada. Y en este caso me di cuenta de que el aspecto religioso indígena era tan importante como podría ser el sistema de cargos locales o indígenas tradicionales, porque eso ayudaban a actuar de manera muy estrecha. Por ejemplo, tuvimos la experiencia en San Agustín Huapan con el bloqueo. El gobierno del estado pues pensó que a los 2 días de estar en bloqueo íbamos a retroceder. Sin embargo, llegamos a los 20 días y la gente estaba en la mejor disposición de apoyar. Se nos agotaron los recursos alimenticios, sin embargo supimos sobresalir porque llegaban pueblos con cargas de maíz, con bastimentos, chiles, tomate, sal, bueno, y todo lo que se necesitaba para poder mantenernos como grupo. Y creo que el aspecto del ritual es tan importante porque en todos los pueblos de esta región se realiza como en estas fechas. Ahora en estas fechas que suben al cerro a dejar sus ofrendas, y esto tiene que ver con la petición de lluvia, pero a la vez como para pedir refuerzos. Incluso la gente lo ha dicho abiertamente, van al cerro y piden por la gente del Consejo de Pueblos Nahuas para que siga fuerte como antes para poder apoyar. Esto suena así como un tanto fantástico, ¿no? Pero es la realidad. O incluso la gente que va a la iglesia lloran y piden por nosotros. Eso lo hemos constatado en varios lugares. Y eso nos emociona y nos da ánimos para poder continuar en la lucha. El artículo 4 de la Constitución afirma que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas y que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas. Cuanto me aman, pues cualquiera. Por eso más cercano, más que Chahue y para ciudad,
canto monami que igual to chantlaca, igual to monotzajika mexicano, igual to motlapalowan, pampat más toque, y castepi nafti, pampat dominican, México, más yo vocab, un azteca junto a tahuayas mexicano, antes was las españoles, y te que canto me país, México, puro tatahuayas, puro mexicaneros, mexicano, o sé qué más, idiomas. Yo soy de la comunidad de una zona urbana que le rescatamos a los gachupines que se habían tomado una tierra labrada. Somos allí la mayor parte ñañú, que es igual decir otomí. Ajá, que estamos muy cerca del centro ceremonial Temuella. Ajá, entonces yo entiendo todo el otomí, lo hablo muy poco, pero lo entiendo todo porque me da mucho gusto y vivo muy orgulloso de pertenecer y que me digan indio saturnino. Pocamuedi, muchas gracias. Eso quiere decir muchas gracias, Pocamuedi en otomí. Na, yojo, ñugojo. 4 amigos. Una lengua es un modo para comunicarse y también para expresar lo que un pueblo es, su tradición y su cultura. A través de la lengua, los miembros de una comunidad expresan su forma de entender la naturaleza y el mundo y transmiten de generación en generación su historia oral, sus mitos y creencias. En la mayoría de los países, las lenguas indígenas no son reconocidas legalmente. No se usan en asuntos oficiales, no se enseñan en las escuelas y las personas que las hablan son discriminadas y tratadas por los no indígenas como atrasadas o ignorantes. Los pueblos indígenas han resistido la persecución y la discriminación de que han sido víctimas por conservar sus lenguas originales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo declara en el artículo 28 que deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena y deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. El artículo 4 de la Constitución mexicana declara que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas indígenas. Pues desgraciadamente los problemas son varios. Para empezar, pues en cuestión de salones, ¿verdad? Por ejemplo, este salón pues no es adecuado para poder dar una clase, pues ahora sí, más o menos lo que marca el programa. Y otro problema que afrontamos es de que los señores, los papás de los niños, los obligan a llevarse los chivitos, los toros, a traer agua, como el pueblo pues no tiene ni agua, no tiene fuentes de trabajo para poder sostener ahora sí sus hijos. Por eso muchos se llegan a descartar de la escuela, pero por lo mismo, ¿no? De que los papás se tienen que ir a trabajar fuera de esta población, se van lejos y pues los niños ya no los obligan a que terminen su educación primaria, pero es por lo mismo de que pues no cuentan pues con suficientes recursos económicos. Pues unas personas que han salido de aquí, ¿no? Y cuando regresan, pues sencillamente se les olvida el popoloca, si no por vergüenza no lo hablan. Y esas mismas personas hacen comentarios con otras personas de que el popoloca pues no está bien que lo hablen, ¿no? Que es penoso hablarlo, que, bueno, usted sabrá, ¿no? De comentarios de otras personas que salen y regresan. Pero hemos estado con los padres dialogando, diciéndoles pues que tiene mucha importancia nuestra lengua indígena, porque desgraciadamente es la cultura, ¿verdad?, que tiene este pueblo y lo debemos de valorizar. Le hemos dado pues más que nada la importancia que tiene esta lengua indígena. Y no, a través del tiempo ya ellos también están conscientes que así es y así debe ser. Y yo creo que por eso nos han respondido en cuanto a los niños también, porque
si no tuviera ahora sí valor lo que le estuvimos diciendo a la gente, pues a lo mejor ya no íbamos a tener ni alumnos, iba a desaparecer esta escuela. Si bien actualmente algunas escuelas rurales enseñan una lengua indígena, generalmente se promueven valores diferentes a los que rigen la vida de los pueblos indígenas y no se transmite la cultura propia. De este modo, la escuela se convierte en un factor más de sometimiento y enajenación. Los indígenas han reclamado el derecho de establecer y controlar sus propias instituciones educativas, con el fin de que los niños y jóvenes aprendan principalmente su propia cultura. El artículo 27 del Convenio 169 afirma que los programas educativos destinados a los pueblos indígenas deberán desarrollarse en cooperación con ellos y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas y sus sistemas de valores. Los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación y les deberán facilitar los recursos necesarios para ese fin. Me da mucho gusto participar en una mayordomía, puesto que de esa manera siento estar colaborando con las tradiciones de mi pueblo. Esas tradiciones pues a nosotros nos las han venido dejando nuestros antepasados. Sabemos que estas tradiciones para nosotros representan el alma de nuestro pueblo. Y pues creo que es aparte de una satisfacción, es una ilusión de servir en alguna forma pues a nuestra comunidad, de sentir, de reflejar un poquito de fe hacia nuestra gente, ¿sí? De nuestro pueblo. Una mayordomía implica muchas cosas, ¿sí? En cuanto a la organización, en cuanto a la convivencia, en cuanto a la solidaridad entre nosotros. Y pues creemos que así a nivel de compañeros, pues antes que nada nos hemos ido identificando para darle continuidad a un proceso histórico de nuestro pueblo. Los pueblos indígenas de México han sobrevivido gracias a su lucha constante por conservar y practicar sus lenguas y culturas, usos y costumbres y formas de organización social como el modo más efectivo de resistencia. Sus leyes, basadas en la costumbre, rigen la vida del individuo, la familia, la propiedad, la producción y la conservación del ambiente, siempre con la finalidad de lograr el beneficio colectivo. En ocasiones, el derecho indígena entra en conflicto con el llamado derecho nacional. Por ejemplo, cuando la propiedad de la tierra contradice las normas tradicionales de tenencia comunal. Puede suceder que lo que la ley nacional considera un delito no lo sea para una comunidad indígena, como sucede entre los huicholes con el consumo ritual del peyote, que contradice la legislación estatal sobre consumo de estupefacientes. Por el contrario, para muchos pueblos, la práctica de la hechicería es un delito y las leyes nacionales no lo entienden como tal. En general, los principios que rigen la vida de las comunidades son la ayuda mutua, el gobierno de los ancianos y el sistema de cargos. Este conjunto de leyes no escritas con que tradicionalmente se resuelven los desacuerdos y se mantiene el orden del grupo basándose en la costumbre, conforman el derecho indígena. Una vez hubo una junta aquí en la comisaría, donde estuvieron como 18 viejitos consejeros, incluso él uno de ellos también, se le tomaba como uno de ellos, donde la mayoría de la gente dijo pues que vamos a aportar un billetito de 10,000 pesitos. Y pues él estuvo ahí también presente, no dijo nada, no dijo que no estaba de acuerdo. Pero al siguiente día, cuando le cobraban los 10,000 pesitos, él dijo que no estaba de acuerdo, pues, que no estaba de acuerdo. Entonces le preguntan, si no estabas de acuerdo, ¿por qué anoche no dijiste que no estabas de acuerdo? Dice, bueno, si quiere lo pueden mover por donde quiera, pero yo no estoy de acuerdo.
Muchas personas intervinieron, pero pues dijo, y con estos insultos ya no es posible. Y los demás viejitos le dicen, pues ya no cometas errores, ya no está bien esto lo que haces. Céntrate, no está bien. Somos ciudadanos aquí, debemos dar pues esta cooperación, porque todos estamos de acuerdo y es para nuestro pueblo. Está bien. Dio y la gente pensó que ahí estaba, ¿no? Pero pues él es, como he dicho, agresivo. Él va al municipio, va y consigue un licenciado y se presenta ante el Ministerio Público con el síndico. Y el síndico dice, el problema ya casi está resuelto, pero pues ahora quiero que le regrese 50,000 pesos. Dice, no, si yo le voy a regresar a esta persona, a toda la gente va a querer que yo le regrese. No es justo, no está bien pues. Bueno, si no le regresas 50,000 pesos, entonces vas conmigo. Ahora sí vas conmigo. Mañana voy por ti allá en el pueblo de Ameltepec, no te molestes en venir. Pues el comisario, con esa amenaza, él sintió bien ofendido, amenazado. Entonces, como estamos también con los compañeros del Consejo de Pueblos Náhuatl del Alto Balsas, les transmitimos pues que no queremos más estos atropellos, estas amenazas. ¿Cómo es posible un síndico va a apoyar a un solo ciudadano a que el pueblo no está bien? Se le manda a traer la gobernación. Pues ahí, cuando se empezó la plática en la gobernación, la gente le pregunta, dice, bueno, nosotros traemos este problema. Dice, espérense. El momento que llega la gente en mi oficina, aquí en Zumpango, yo aplico la ley. Las costumbres a su pueblo, aquí yo aplico la ley. Entonces los compañeros, pues yo creo que tienen más conocimiento acerca de la ley. Le sacan el librito, ¿no?, el convenio 169, donde les dice, bueno, entonces el convenio 169, ¿a dónde le vamos a ocupar? ¿Para qué se hizo convenio 169? No. Yo no he dicho que esto empezó a tartamudear, que no había dicho eso. Cuando toda la gente que estuvieron presentes allá, lo escucharon. Así lo dijo, que él no respetaba las costumbres. Y nosotros pues queremos que se respeten nuestras costumbres. Queremos que seguir esta tradición, estas costumbres. Pues esta tradición, esta costumbre, tenemos de herencia, años con años. Jamás hemos llegado a la cabecera así con este problemita. Siempre hemos resuelto acá en nuestro pueblo. Y queremos pues que haya este respeto. El convenio 169, en el artículo 8, numeral 1, afirma que, al aplicarse la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en cuenta sus costumbres o su derecho tradicional. Y el artículo 4 de la Constitución declara que la ley protegerá y promoverá los usos, costumbres y las formas de organización social de las comunidades indígenas. El reconocimiento de los derechos a la lengua propia, la cultura, la tierra y la organización tradicional son apenas las primeras puertas que se abren para lograr el reconocimiento de todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es necesario que se realicen normas concretas para que las reformas no queden solo en el papel. Las leyes internacionales declaran que los pueblos tienen derecho a la libre determinación, es decir, el derecho a gobernarse por sí mismos como mejor les convenga. Por esa razón, las comunidades indígenas han reclamado que se les reconozca como pueblos distintos dentro de un mismo estado, y de esta forma lograr la autonomía para gobernarse a sí mismos, aún formando parte de un mismo país.